Bien, veamos ahora el tema de las curvas ROC. Pero antes de pasar a explicar con mayor lujo de detalle las curvas ROC referidas a nuestro ejemplo de RENIEC basándonos en el SPSS, quiero compartir con ustedes un video de la web, que si bien es cierto, existen muchísimos videos que explican no solo este tema, sino muchos otros. Es bueno siempre reconocer aquellos que explican con mayor precisión lo que queremos decir. Veamos. Imaginemos que tenemos este grupo de pacientes en los cuales yo sospecho que tienen meningitis bacteriana, pero muchos van a tener meningitis viral. Entonces yo no sé cuál es cuál, y para esto yo quiero tomar procalcitonina en sangre y los voy a colocar en una gráfica del 0 hasta el 200, dependiendo del nivel que tenga cada paciente. Entonces vean cómo los pacientes sanos o que tienen meningitis viral tienen menos niveles de procalcitonina y los pacientes enfermos o con meningitis bacteriana tienen mayores niveles de procalcitonina. Entonces se ve prometedora la prueba en este caso porque pudiera distinguirnos entre enfermos de sanos. Ahora, para poder definir las curvas ROC, vamos a hacer un pequeño ejercicio o juego donde en el eje de las Y de una gráfica voy a colocar aquellos pacientes verdaderos positivos, y en el grupo de o en el eje de las X voy a colocar a los falsos positivos, es decir, aquellos que yo digo que la prueba es positiva pero no tienen meningitis bacteriana. Vamos a poner, por ejemplo, este primer paciente. Si yo dijera arriba de 189 nanogramos por mililitro es positivo, en este caso en particular, este paciente estaría diciendo una verdad, porque tiene meningitis bacteriana. Entonces este pertenece al grupo de los verdaderos positivos. El siguiente tiene 97, y si yo dijera arriba de 97 tiene meningitis bacteriana, también estaría entrando dentro de los verdaderos positivos. Y así me voy con cada uno de ellos. A cada nivel yo digo es positivo y tengo que ver si es verdadero o es falso. Entonces, en este caso en particular, el primero que llego de los que son sanos o que tienen meningitis viral, este sería un falso positivo, porque si yo digo arriba de 25 nanogramos por mililitro tiene meningitis bacteriana, estoy diciendo una mentira, una falsedad, por lo tanto es un falso positivo. Así voy graficando a los demás, a los verdaderos positivos hacia arriba y a los falsos positivos a la derecha. Ya llego al total de ellos y veo cómo se formó una curva o una gráfica, y como ya se imaginarán, esto es la famosa curva ROC, y el área que está debajo de ella obviamente es conocida como el área bajo la curva ROC, y esta área bajo la curva ROC es lo que se mide y nos dice qué tan buena es una prueba. Ahora bien, eh, en, en la gráfica esta ya también se pueden dar cuenta que el eje de las Y representa la sensibilidad, son los verdaderos positivos, y el eje de las X representa la especificidad en el lado complementario. Imagínense nada más que la especificidad, aquí estaría el 0% de especificidad y aquí estaría el 100%. Pero lo que hacemos en las gráficas es colocarlo al revés, pero para fines prácticos es lo mismo. Acá está el 0% de especificidad y acá estaría el 100%. Entonces la mejor prueba sería aquella que llegue a esta esquina de acá arriba. Aquí representa el 100% de sensibilidad y el 100% de especificidad. Esa es la prueba perfecta. Por lo tanto tendría un área muy grande, un área de 1. Entonces esto nos ayuda para definir para qué sirven las curvas ROC. Una curva que tenga una mayor área debajo de ella sería una muy buena curva. Por ejemplo, esta curva 1 tiene 0.95, es la procalcitonina. Es un área mejor que esta curva 2 de la PCR o proteína C reactiva. Y en la curva 3 de la velocidad de sedimentación globular
es la peorcita de estas tres. Entonces, para tomar una referencia, una curva diagonal es la peor curva porque no distingue entre enfermos de sanos. Y la curva ideal sería que estuviera hasta acá, tuvieran uno de un área bastante grande. Entonces, eso es una de las funciones de la curva ROC para distinguir entre enfermos de sanos, viendo cuál es la mayor curva, pero también nos ayuda a distinguir un punto de corte de una prueba. Es decir, yo quiero saber de la procalcitonina qué punto de corte sería el mejor para yo usarlo en la práctica diaria. Eso depende mucho también de la prueba en particular, pero en este caso y en general, yo lo que hago es buscar aquel punto que tenga el mayor balance entre sensibilidad y especificidad. Esa primera área, esta primera paciente no es bueno para eso, tampoco este. Sin embargo, este paciente de aquí o este punto de aquí es el que tiene mayor balance o el que más se acerca al ideal. Si yo recuerdo dónde estaba ese paciente en mi gráfica inicial, puedo distinguir que estaba aquí. Y eso corresponde a un cierto nivel de procalcitonina. Y yo puedo definir ese punto de corte como el punto que tiene mayor balance entre sensibilidad y especificidad. Ahora lo que yo puedo, para que quede finalmente entendido, si yo hiciera ese punto de corte y de aquí hacia abajo tomo las pruebas como negativas y de aquí hacia arriba como las pruebas positivas, entonces yo ya podría crear lo que conocemos como una tabla de 2x2. Nada más déjenme acomodar aquí las pruebas positivas de las pruebas negativas. Nos acomodamos un poco mejor. Y ahora lo que sigue es colocar arriba a los pacientes enfermos, es decir, aquellos que tienen meningitis bacteriana, y a los pacientes sanos o que tienen meningitis viral. Y los separo, tanto en las pruebas positivas como en las pruebas negativas. Y así yo ya veo con mayor claridad una tabla 2x2 o tabla de contingencia con sus clásicos ABCDs para hacer nuestros cálculos y obtener los demás valores diagnósticos de sensibilidad, especificidad, etc. Entonces, las distintas curvas ROC de distintas pruebas, cada prueba puede tener una curva ROC, un área bajo la curva ROC, nos ayudan para distinguir cuál es mejor de ellas, cuál tiene una mayor área bajo la curva, y también nos pueden ayudar a distinguir un punto de corte que puede variar clínicamente si yo requiero mayor especificidad o mayor sensibilidad, y eso lo decide cada situación e investigador o clínico en particular. Perfecto. Así ya entendemos lo que son las curvas ROC. En nuestro ejemplo, nuestro ejercicio con RENIEC, se tuvo estos resultados que se tienen en pantalla. Dos líneas, dos curvas ROC juntas, a diferencia de lo explicado en el video. Aquí, en el SPSS, nos grafica las dos alternativas de salida. 0 no, la curva azul, 1 sí, la roja. Donde vemos que el área bajo ambas curvas está bastante lejana de la diagonal. Esto quiere decir que está más o menos cerca a la exactitud, que viene a ser ese número 1 de la sensibilidad. Basándonos en lo explicado anteriormente, podemos ver de que existe bastante acercamiento entre sus resultados solamente con observar esta curva. Como vemos, la facilidad de entendimiento es bastante buena. Claro está que para poder expresar con un lujo de detalles y hacer hincapié en algunos puntos y en algunas circunstancias, habría que estar poniendo los datos numéricos y escribirlos en nuestro informe. Perfecto. Ya habiendo entendido lo que se estaba trabajando, quiero compartir con ustedes ahora
un archivo de la IBM mediante el SPSS sobre redes neuronales, la versión 28. Cada cierto tiempo esto lo actualizan y lo pueden encontrar directamente en la web. En este archivo lo que nos está diciendo es que es preferible utilizar esta información y sus productos mediante el soporte y que es necesario o recomendable que se lea la información de un apartado que está en la página 19. Ok, te tiene todo el índice y aquí cuando habla de las redes neuronales comienza a enfocar lo que es la introducción de sus redes. He resaltado en amarillo algunos detalles para que puedan ser observados por ustedes y nos habla de lo que es una red neuronal, cómo es que ésta está formada, cuál es la estructura que se presenta mediante el SPSS y cuáles son sus alternativas gráficas y nos pone todo este proceso mediante un ejemplo que se llama Bacloan. En él se desea saber o identificar cuáles pueden ser los morosos para una solicitud de préstamo. Y se tiene aquí una gráfica en la cual identifica estos resultados con sus 3 capas. También nos habla sobre las formas de arquitectura, sus entradas, cómo es que cada una de estas capas se presenta y nos habla, nos explica cómo se trabaja con el perceptrón multicapa, que es lo que nosotros hemos enfatizado. Además de ello, nos proporciona las especificaciones de los tipos de variables, sea la dependientes o independientes, y cómo es su graficación, cómo se codifica estas variables categóricas, cómo se cambian sus escalas. Y esto es bastante útil, especialmente cuando se está trabajando con archivos bastante grandes con diversidad de información y tipo de variables. Es interesante saber que se pueden modificar varios puntos y se puede cambiar para poder utilizarlo dentro de este tipo de análisis que son las redes neuronales. Nos enfoca cuáles son los recorridos y cuáles son esas pautas que se tienen que seguir para hacer los diferentes análisis con redes neuronales y como estamos hablando de perceptrón multicapa, nos especifica cada uno de sus detalles, desde las particiones, cómo es su arquitectura, cuáles son los tipos de activación. Aquí enfocan varios de ellos, el cambio de escala, que es muy importante, el entrenamiento, a qué se debe, cómo se hace, cuáles son las formas de trabajar con ellos. Todo esto en realidad ya lo hemos visto, pero aquí lo tenemos bastante bien detallado y explicado, aunque no es tan amplia su explicación, está bastante puntual y entendible. Además de eso, como se trabaja con un ejemplo, se puede ir visualizando cómo es de que éste evoluciona. Habla sobre sus salidas y también nos habla sobre las curvas ROC. Y claro, es un poco ligera su apreciación, pero habla sobre ellas. Los tipos de gráficos adicionales que se tienen, cómo es que se guarda la información para poder ser reutilizada, cómo se exporta estos resultados y cuáles son las opciones que se tienen para poder trabajar con todos los resultados referidos a las escalas de tiempo, a las diferentes paradas, a los cambios que se deben de realizar en el entrenamiento y el número máximo de los casos en los que se puede enfocar estas redes neuronales mediante perceptrón. Más abajo tenemos la función base radial que nosotros no hemos tenido opción de visualizarla
que es bastante simple. Si ustedes siguen los pasos aquí mostrados, que trabaja también mediante un ejemplo, no debería de haber dificultad en su forma de analizarlo. Explica todos los mismos pasos anteriores, pero ahora en la base radial, hasta llegar incluso a guardar y a exportar la información poniéndonos sus diferentes opciones.